Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Nací para ser el cuidador de mi hermano, la verdad que descubrí cuando escapé de casa, y por qué mis padres volvieron 6 años después. Durante toda mi vida, mi hermano mayor Max fue un constante tormento. Max tiene TDAH, y su condición lo hacía increíblemente difícil de tratar debido a su hiperactividad y agresividad. Cuando nací, él ya tenía 5 años y desde el primer momento mostró un rechazo total hacia mí. Aunque es normal que los hermanos mayores sientan celos de un nuevo bebé, la reacción de Max fue extrema. Se enfurecía cada vez que mis padres me prestaban atención, como si mi simple presencia lo ofendiera profundamente. Durante mi niñez, Max se apoderaba constantemente de mis juguetes sin ninguna consideración. Mis cumpleaños, que deberían haber sido momentos de alegría, se convertían en verdaderos desastres. Max armaba escándalos tremendos, gritaba y lloraba, robándose toda la atención. En vez de sentirme especial en mi propio día, terminaba sintiéndome completamente avergonzado por sus arranques. Conforme fui creciendo, Max empezó a mostrar un comportamiento más agresivo hacia mí. Me empujaba sin ninguna razón, incluso cuando había espacio suficiente para pasar. En ocasiones llegaba a morderme, algo que parecía hacer solo para lastimarme. Era evidente que su hostilidad hacia mí no era algo pasajero. Parecía guardar un profundo rencor porque yo había alterado su relación exclusiva con nuestros padres. Max nunca logró hacer amigos propios. Mis padres, intentando ayudarlo a socializar, me obligaban a incluirlo cuando mis amigos venían a casa. Era una situación imposible porque su forma de ser hacía que nadie quisiera estar cerca de él. Lo que deberían haber sido momentos divertidos con mis amigos, se convertían en situaciones incómodas donde constantemente tenía que disculparme por su comportamiento. Con el paso del tiempo, desarrollé un fuerte resentimiento hacia mi hermano. No podía comprender por qué era tan diferente a los demás, o por qué no controlaba sus emociones. Además, era claro que me despreciaba y buscaba cualquier excusa para pelear conmigo. Vivir bajo el mismo techo era una experiencia confusa y dolorosa. Yo anhelaba tener un hermano mayor que me protegiera, no uno que me hiciera sentir constantemente rechazado y no querido. La situación se complicaba aún más porque mis padres parecían ciegos ante el impacto que Max tenía en mi vida. Lo adoraban sin condiciones, y minimizaban completamente cómo su acoso me afectaba. Cuando intentaba expresar mi dolor o frustración, simplemente lo ignoraban. Me recordaban constantemente que Max era especial, y que yo debía ser comprensivo y paciente con él. A pesar de ser el menor, se esperaba que yo me adaptara siempre a sus necesidades y estados de ánimo, incluso cuando esto significaba sacrificar mi propia felicidad. Recuerdo especialmente cuando cumplí 13 años. Mi mayor ilusión era ir a Disneyland, solo con mis padres. Había soñado durante mucho tiempo con tener un momento especial sin la presencia abrumadora de Max. Después de días de ruegos y negociaciones, mis padres finalmente accedieron. El plan era que Max se quedara con nuestros abuelos durante 3 días, mientras nosotros disfrutábamos del viaje. Sin embargo, cuando Max se enteró, tuvo una crisis terrible. Lloró desconsoladamente durante horas, gritando y tirando cosas. Incluso me enfrentó directamente, amenazando con matarme por intentar robarle a nuestros padres. Su reacción fue verdaderamente aterradora. Mis padres, en lugar de protegerme, comenzaron a rogarme que permitiera que Max nos acompañara, argumentando que era la única forma de calmarlo. Al principio me resistí, sabiendo que su presencia arruinaría el viaje que tanto había esperado. Pero ante su descontrol y la desesperación de mis padres, sentí que no tenía otra opción que ceder. Una vez más, su comportamiento dictó lo que sucedería y tuve que adaptarme. Tal como temía, el viaje se convirtió en otro desastre con Max presente. Desde que llegamos a Disneyland, se negó a participar en cualquier actividad como lo harían otros niños. Se mantuvo pegado a mi madre todo el tiempo y se quejaba constantemente del ruido y las multitudes, expresando lo mucho que odiaba estar allí. Sus gritos y llantos llamaban la atención de todos, opacando por completo la emoción que yo había guardado durante semanas. En apenas 2 horas, Max ya estaba suplicando regresar al hotel, destruyendo por completo lo que debería haber sido un día mágico. Finalmente, mis padres tuvieron que dividirse para hacer la situación más manejable. Mi madre se llevó a Max de vuelta al hotel mientras mi padre se quedó conmigo, intentando salvar lo que quedaba del día. Aunque agradecí el esfuerzo de mi padre, toda la experiencia ya estaba arruinada. En lugar de la celebración alegre que había imaginado, mi cumpleaños quedó marcado una vez más por las necesidades y berrinches de Max tomando prioridad sobre todo lo demás. Reconozco que mis padres hicieron lo que pudieron con las circunstancias que tenían, pero era dolorosamente obvio que las necesidades de mi hermano siempre estaban por encima de las mías. Max demandaba su atención constante, y sin importar lo que pasara, yo siempre quedaba en segundo plano. Mientras ellos creían estar haciendo lo correcto para ayudar a Max, me dejaban sintiéndome invisible, como si mis necesidades y sentimientos no tuvieran importancia en comparación con los suyos. Al cumplir 17 años,
Había llegado a mi límite con el acoso constante de mi hermano, y la indiferencia de mis padres ante mi situación. Empecé a anhelar mi libertad, soñando con una vida donde no estuviera eclipsado por las necesidades de Max o las expectativas de mis padres. Comencé a enviar solicitudes a universidades, específicamente buscando las que estuvieran lejos de casa. Cuando mis padres se enteraron de mis planes, se enfurecieron. No podían o no querían entender por qué sentía la necesidad de alejarme. Me rogaron que me quedara en nuestra ciudad. Argumentaban que Max me necesitaba, que como su hermano tenía la responsabilidad de estar presente en su vida. Les respondí claramente que no me importaba Max, y que seguiría aplicando a universidades lejanas sin importar lo que pensaran. Fue entonces cuando revelaron su verdadero plan. Me explicaron que después de jubilarse, querían viajar y disfrutar de sus vidas mientras yo me hacía cargo completamente de Max. Me dijeron que ellos habían sacrificado sus vidas durante años, así que eventualmente sería mi turno de asumir la responsabilidad. En primer lugar, nunca me habían consultado sobre este plan a largo plazo, ni les había dado razones para pensar que estaría dispuesto a hacerme cargo de mi hermano. Además, no tenía ninguna intención de convertirme en su cuidador. No era su padre, y me parecía injusto que esperaran eso de mí. Se los dije claramente. Les sugerí que podrían disfrutar de su jubilación y hacer sus viajes sin Max si hacían otros arreglos, como contratar un cuidador profesional o enseñarle a ser más independiente, al menos por periodos cortos. Mi madre argumentó que Max nunca se sentiría cómodo con un cuidador e insistió en que necesitaba supervisión constante, algo que según ella solo podía hacer un familiar, específicamente yo. Mi padre apoyó esta idea y llegó a llamarme egoísta por no aceptar su plan. Sus palabras me hirieron profundamente, y como si eso no fuera suficiente, reveló que la razón por la que me tuvieron, su segundo hijo, fue precisamente para que eventualmente cuidara de Max en el futuro. Me quedé paralizado. Mi mente intentaba procesar el peso de esa revelación. Los miré en silencio, completamente impactado. Mi madre intervino rápidamente, regañando a mi padre por revelar ese secreto y pidiéndole que se disculpara. Luego intentó retractarse, diciendo que no lo decía en serio y que por supuesto me amaban, pero sus palabras sonaban vacías. El daño ya estaba hecho. No podía ignorar lo que había escuchado, y en ese momento finalmente entendí por qué siempre me había sentido invisible en comparación con mi hermano. Descubrir que mi existencia había sido planeada como una solución para el cuidado de Max, en lugar de como una persona con sus propias aspiraciones, fue devastador. Mi madre continuaba insistiendo en que Max necesitaba ayuda y que, como parte de la familia, yo tenía una obligación hacia él. Incluso argumentó que ir a la universidad lejos no mejoraría mi vida, sosteniendo que quedarme en nuestra ciudad era la mejor opción. Vivir en casa, según ella, me ahorraría gastos de alquiler y otros costos. Entendía que Max tenía una condición, pero ¿significaba eso que yo no tenía derecho a mi propia vida? ¿Debía renunciar a mi futuro solo por su existencia? La idea era asfixiante. No discutí mucho con mis padres en ese momento, sabiendo que no serviría para cambiar su perspectiva. Pero internamente estaba más decidido que nunca a irme. Ignoré sus súplicas y me concentré en mis solicitudes universitarias, aún más determinado a escapar de esa situación. No fue fácil, pero trabajé incansablemente, y al final mis esfuerzos dieron resultado. Logré entrar en una universidad lo suficientemente buena como para justificar el cambio. Como era de esperar, cuando compartí la noticia con mis padres, se enfurecieron. Se negaron rotundamente a dejarme ir e intentaron todo lo posible para hacerme sentir culpable y convencerme de quedarme. Aunque ya tenía 18 años, sabía que necesitaba ayuda externa para alejarme de mis padres, así que acudí a mis abuelos, pidiéndoles su apoyo. Mi abuela, quien siempre había sido una presencia amorosa en mi vida, vino inmediatamente, me ayudó a empacar mis pertenencias y documentos, y me ofreció quedarme con ella y mi abuelo hasta que fuera momento de partir a la universidad. Pero mis padres no se detuvieron allí. Me amenazaron con cortar todo apoyo financiero, negándose a ayudar con cualquier gasto universitario. Advirtieron que si me iba, estaría por mi cuenta para siempre y cortarían completamente los lazos conmigo. Pero ni siquiera entonces me rendí. Solicité un préstamo estudiantil para financiar mi educación. Además, mi abuelo intervino, ofreciéndose a cubrir parte de mis gastos con sus ahorros para la jubilación. Me dolía aceptar su ayuda, sabiendo lo duro que él y mi abuela habían trabajado por ese dinero. Estaban haciendo lo que mis padres deberían haber hecho, ofreciéndome amor, apoyo y ayuda financiera. Los siguientes 4 años fueron una mezcla intensa de trabajo duro y determinación. La universidad fue un desafío, no solo académicamente sino también emocionalmente. Mientras la mayoría de mis compañeros tenían el apoyo de sus padres y suficiente dinero para socializar, yo no tenía ese privilegio. Dedicaba prácticamente todo mi tiempo a estudiar lo más intensamente posible. Para mantenerme económicamente, conseguí un trabajo de medio tiempo como mesero, haciendo malabares entre largos turnos y noches de estudio con mis trabajos académicos.
No fueron años fáciles, pero perseveré porque sabía que no tenía otra opción. Durante todo este tiempo, mis padres nunca se comunicaron conmigo, ni una sola vez, para saber cómo me iba o si necesitaba algo. Su silencio era doloroso. A veces cuestionaba mi valor, preguntándome si realmente merecía ser abandonado así por las mismas personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Pero incluso entonces, me negué a rendirme y me prometí que si seguía adelante, eventualmente construiría una vida para mí mismo. Después de graduarme, tuve la increíble suerte de conseguir un trabajo extraordinario. Era la oportunidad por la que había trabajado tan duramente. Se sintió como la primera recompensa real por todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Con este trabajo, finalmente pude comenzar a pagar mis préstamos estudiantiles. Más importante aún, empecé a devolver el dinero que mi abuelo me había dado para ayudarme cuando mis padres me abandonaron. Él nunca esperó que se lo devolviera, fue un regalo de amor, no un préstamo, pero para mí era fundamental aliviar su carga, demostrarle que su fe en mí había valido la pena. Mantuve una relación cercana y afectuosa con mis abuelos. Siempre que puedo, compro boletos para que vengan a visitarme, asegurándome de que sepan cuánto aprecio todo lo que han hecho por mí. Este año, mis abuelos comenzaron a contarme historias preocupantes sobre mi hermano. Parece que el comportamiento de Max ha empeorado con los años, y como yo ya no estaba presente para ser su objetivo, había dirigido su acoso hacia otras personas. Este año, había comenzado a intimidar a los niños del vecindario. Les arrojaba agua cuando jugaban afuera e intentaba asustarlos gritándoles que no podían jugar en esa zona. Como era de esperar, los padres de los niños estaban preocupados y se habían quejado con mis padres varias veces, rogándoles que controlaran el comportamiento de Max y lo mantuvieran alejado de sus hijos. Pero como siempre, mis padres no tomaron medidas efectivas. Asumieron que Max eventualmente se cansaría y dejaría de molestarlos. Sin embargo, Max siguió molestando a los niños. Todo llegó a su punto crítico cuando uno de los padres, harto del acoso constante, decidió llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Max lanzando agua a una niña mientras le gritaba que corriera por su vida. Lo arrestaron inmediatamente por acosar a menores. Mis padres intentaron protestar, pero la policía también los regañó por no mantener a Max bajo control. Aunque algunos familiares se sorprendieron con esta noticia, para mí no fue ninguna sorpresa. Había visto su comportamiento sin límites durante años, sabiendo que mis padres preferían hacer excusas por él en lugar de hacerlo responsable de sus acciones. Ver a mi hermano metido en problemas legales, me recordó lo preocupante que se había vuelto su comportamiento. Mis padres pagaron su fianza, pero ahora Max tiene que presentarse ante un juez próximamente. Esta semana me sorprendí al recibir una llamada de mis padres. Después de 6 años sin hablarme, era extraño ver su número en mi teléfono. Mi padre me contó que él y mi madre estaban agotados de lidiar con mi hermano. Me dijo que querían hacer las paces conmigo, que me habían extrañado durante años, pero que habían estado demasiado enojados y tercos por mi decisión de irme a la universidad como para contactarme. Parecía que intentaba cambiar la historia, ignorando años de dolor y abandono con una disculpa poco sincera. Podía sentir que me llamaban porque necesitaban algo, así que les pedí que fueran directos. Fue entonces cuando mi padre explicó que, con el caso judicial pendiente de mi hermano, por fin estaban empezando a ver que quizás yo había tenido razón sobre él todo este tiempo. Mi padre admitió, aunque no de muy buena gana, que mi hermano era realmente un acosador. Su comportamiento había empeorado desde que me fui, y se estaba metiendo en más y más problemas. Mi padre me contó que él y mi madre habían hablado, y ahora se arrepentían de todo lo sucedido. Admitieron que deberían haberme escuchado más. Me dijo que finalmente estaban dispuestos a enviar a Max a terapia, para que recibiera la ayuda que claramente necesitaba. Escuchar estas palabras me pareció irreal, especialmente porque había pasado gran parte de mi niñez rogándoles que hicieran algo con el comportamiento de mi hermano, solo para que me ignoraran o me dijeran que tenía que entenderlo. Mi padre siguió diciendo que querían reunirse conmigo y disculparse en persona si yo estaba dispuesto a escucharlos. Le respondí, con toda la calma que pude, que aunque me alegraba que por fin le estuvieran dando a mi hermano la ayuda que necesitaba, la verdad era que ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo sin que se molestaran en contactarme, y, con los años, había aceptado su ausencia y construido una vida que ya no los incluía. No quería reconciliarme con ellos ahora. Mi padre insistió, pidiéndome que lo reconsiderara. Soy yo el malo si no quiero reconciliarme con mi familia, especialmente después de la forma en que me han tratado durante todos estos años. Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas que muchos me han preguntado en los comentarios. Algunos se preguntan si mi hermano fue víctima de acoso, pero no fue así. Max asistió a una escuela con muy buenos recursos. Sus maestros eran excelentes y lo cuidaban bien, y mis padres siempre estuvieron pendientes de él, revisando constantemente cómo le iba.
No hay posibilidad de que Max fuera acosado en la escuela, y por eso descargara su enojo conmigo. La realidad es que sus problemas venían de casa, de cómo le permitían comportarse. Era constantemente cruel conmigo y mis padres se lo permitían. Si me mordía o me golpeaba, no había consecuencias. Mientras tanto, siempre esperaban que yo lo calmara o fuera más comprensiva con su forma de actuar. Sobre por qué Max nunca recibió terapia, la verdad es simple, era demasiado costosa para mis padres. Además, mi madre siempre ha sido muy posesiva con Max. Nunca dejó que pasara mucho tiempo con nadie más que ella, porque creía que solo ella entendía todas sus necesidades. Como resultado, Max depende excesivamente de mi madre, y ella toma todas las decisiones sobre él. Después de leer todos los comentarios en mi publicación, ahora veo claramente por qué mis padres me contactaron después de tanto tiempo. Es obvio. Probablemente necesiten mi ayuda con el caso legal de mi hermano. Tal vez quieren que dé una referencia de su carácter si es necesario. O quizás esperan que pueda ayudar con los costos del abogado, ya que me va bien económicamente, y podrían saberlo. Sé que después de tantos años, no puede ser solo por reconectarse. Parece más su desesperación por arreglar las cosas, especialmente con los problemas legales de Max. Necesitan a alguien que lo apoye. Y creo que piensan que yo podría ser esa persona. Estoy segura de que quieren que intervenga y sea la buena hija que les ayude a resolver su problema. Pero no voy a hacerlo. Actualización 2. Muchos preguntan cómo se sienten mis abuelos sobre el intento de mis padres de reconectarse conmigo. La verdad es que no están muy contentos al respecto. Durante estos años, casi no han hablado con mis padres, especialmente después de todo lo que pasó cuando me echaron por querer ir a la universidad. Desde entonces, su relación ha sido tensa y generalmente mantienen su distancia. El único motivo por el que mis abuelos mantienen algo de contacto con mis padres es porque a veces tienen que ayudar con Max. Ya sea cuidándolo o haciéndose cargo cuando mis padres necesitan ayuda, mis abuelos conocen exactamente cómo es Max. Lo han visto directamente. Su acoso, su comportamiento, y están decepcionados de cómo mis padres han manejado todo durante años. Siempre me han apoyado, y cuando se trata de Max, nunca han sido ciegos a sus acciones, ni las han justificado. Ahora que mis padres quieren arreglar las cosas y reconectarse conmigo, mis abuelos han dejado claro que entienden mi duda. Me han aconsejado que tenga cuidado. Saben cuánto me han lastimado mis padres, y no quieren que me apresure a algo que podría terminar haciéndome más daño. Mis padres han seguido enviándome mensajes esta semana. Me están presionando mucho para que considere darles otra oportunidad. Continúan diciendo cuánto lamentan cómo han sido las cosas entre nosotros y cómo se han dado cuenta de sus errores. Para ser honesta, me siento confundida al respecto. Actualización 3. Mis sospechas sobre mis padres eran correctas. Hoy finalmente acepté hacer una videollamada con ellos después de que me lo pidieron durante semanas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, y tenía sentimientos encontrados antes de la llamada. Cuando los vi en la pantalla, noté lo diferentes que se veían. Parecían mucho más viejos de lo que recordaba, cansados y agotados. Me dolió un poco verlos así. A pesar de mis emociones encontradas, intenté mantener la calma. Hablamos sobre sus vidas, sobre cómo les había ido, y les conté un poco sobre mi trabajo. Conversamos sobre mis abuelos, poniéndonos al día sobre las pequeñas cosas que habían pasado en nuestra familia. La conversación se sentía casi normal, como si no hubiera pasado tanto tiempo. Mis padres volvieron a disculparse. Sus palabras sonaban casi desesperadas. Me pidieron que fuera a visitarlos, diciendo que habían estado pensando en mí, pero en ese momento no pude contenerme más. Les pregunté directamente, ¿por qué ahora? Si realmente me hubieran extrañado, no se habrían comunicado antes. Durante la universidad, cuando estaba lejos y realmente necesitaba su apoyo, no hicieron ningún esfuerzo por mantener contacto. Entonces, ¿qué era diferente ahora? ¿Por qué de repente tenían tantas ganas de reconectarse? Fue entonces cuando, casi de mala gana, revelaron la verdadera razón de su contacto. Me explicaron que necesitaban ayuda económica urgentemente para cuidar de Max. Mi padre me contó que durante años habían gastado casi todos sus ahorros en los tratamientos médicos de Max. Los gastos los habían dejado sin recursos. Y ahora, con su caso legal pendiente y la terapia que necesitaría para sus problemas de comportamiento, los gastos se estaban volviendo imposibles de manejar. Mi padre me pidió, casi suplicando, si podría empezar a enviarles algo de dinero cada mes, ya que me estaba yendo bien en la vida. Mi madre rápidamente añadió que el dinero solo sería para Max, nada más. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Les pregunté, con la voz temblorosa de frustración, ¿en serio creen que les enviaría mi dinero, que tanto me ha costado ganar, para gastarlo en Max? Intentaba contener mi enojo. No importa cuánto lo necesiten, ¿cómo podría ayudarlo? Él me acosó durante años. Él hizo mi vida imposible. Él arruinó cada uno de mis cumpleaños. Mi voz se quebró mientras seguía.
Él nunca mostró ninguna preocupación o cariño por mí. Entonces, ¿por qué lo ayudaría ahora? La historia entre Max y yo era muy dolorosa. Y ahora querían que fuera la salvación económica de alguien que me había tratado tan mal. No tenía sentido. Y no podía olvidar años de dolor. Pero no me detuve ahí. Toda mi frustración y resentimiento guardado por años salió a la superficie. Les recordé a mis padres que nunca me habían protegido de Max. Nunca me habían mostrado verdadera compasión cuando se trataba de él. En cambio, solo esperaban que me adaptara, que siguiera su plan y lo cuidara, como si todo lo que él hacía fuera algo que yo simplemente debía aceptar. Yo era una niña y necesitaba que me protegieran. Pero me fallaron muchas veces. Les dije que aunque Max tiene TDAH, eso no significa que no deba ser responsable de sus acciones. Ahora que es adulto, culpé a mis padres y dejé claro que si realmente le hubieran conseguido la ayuda adecuada cuando era más joven, tal vez las cosas serían diferentes hoy. Tal vez se habría convertido en una mejor persona, alguien capaz de entender el daño que a veces causa a otros, pero no lo hicieron. Le permitieron salirse con la suya en tantas cosas que terminó siendo arrestado por acosar a niños. Incluso después de esto, me pedían que interviniera y lo ayudara como si yo no hubiera sido su primera víctima. Mis padres trataron de discutir, pero les dije que aunque apreciaba su disculpa, eso no significaba que iba a perdonar y olvidar todo lo sucedido. Al oír esto, mis padres retrocedieron. Me dijeron que, independientemente de si podía ayudarlos económicamente o no, aún querían trabajar en nuestra relación. Mamá me dijo que deseaba que ella y papá hubieran tomado decisiones diferentes en el pasado, pero como no podían cambiar lo que ya pasó, querían estar ahí para mí de cualquier forma posible de ahora en adelante. Por un lado, agradecí su disposición a seguir adelante, pero por otro, no estaba segura de estar lista para dejar ir todo el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Les pedí tiempo para pensarlo. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Mi hermano debe asistir a terapia obligatoria por orden del juez, lo cual supongo que es un paso positivo. Mis padres también tuvieron que pagar una multa importante, por lo que Max les hizo a los niños del vecindario. Pensé que el castigo de mi hermano sería más severo, pero parece que el juez fue indulgente ya que era su primer delito oficial. Además, algunos padres de los niños afectados consiguieron una orden de restricción contra mi hermano. Ahora Max debe mantenerse legalmente alejado de todos sus hijos. Si no cumple esta orden, lo arrestarán. En cuanto a mis padres, desde que me negué a darles ayuda económica, no han vuelto a mencionarlo. Seguimos hablando, pero solo de cosas pequeñas y cotidianas. Parece que realmente hablaban en serio cuando dijeron que querían reparar su relación conmigo. Aunque me alegra tener algo de contacto con ellos nuevamente, no estoy lista para tener una relación completa con mi familia, especialmente no con Max. Creo que nunca podré perdonarlo, sin importar cuánto tiempo pase. Las cosas que me hizo, acosándome y haciendo mi vida miserable durante tantos años, son cosas que no pueden simplemente olvidarse. Espero que con la terapia finalmente empiece a hacerse responsable de sus acciones. Aunque sinceramente no sé cuánto tiempo tomará eso, o si alguna vez sucederá,